Bien, compañeros de Matemáticas 3, vamos a pasar ahora a un nuevo tema que se llama ecuación de la recta dado un punto 1, x1, y1 y pendiente m dada. Antes de pasar al procedimiento, quisiera recordar una definición muy común de lo que es una línea recta. Lo que hemos aprendido a través del estudio nos han dicho que es una línea recta, es la distancia más corta entre dos puntos. Eso a través de los tiempos, ¿verdad?, que nosotros hemos aprendido en nuestro estudio, esa es la definición que hasta la fecha hemos sabido. Pero la geometría analítica, que es la materia que estamos aprendiendo, profundiza un poco más y a la línea recta la toma como un lugar geométrico. ¿Cuál es la definición de línea recta eh, de parte de la geometría analítica? La geometría analítica toma la línea recta como un lugar geométrico que dice que la línea recta se define como una secuencia de puntos consecutivos, todos bajo una misma constante llamada pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen un mismo ángulo, una misma pendiente y una misma dirección. Vamos a ver. Eh, la definición de geometría analítica, la que acabamos de decir, supongamos que aquí tenemos un punto 1 y acá tenemos el punto 2. Si define la línea recta como una secuencia de puntos bajo la misma constante llamada pendiente, y por ende si tiene la misma pendiente, todos los puntos tienen el mismo ángulo, entonces si yo pongo un punto entre el punto 1 y el punto 2 que coincidan en la misma dirección, ¿verdad?, en la misma pendiente, y si sigo haciendo eso, rellenando los espacios entre cada punto, pues estoy definiendo por parte de la geometría analítica la recta como una secuencia de puntos, ¿verdad?, todos bajo la misma constante llamada pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo termine de rellenar los espacios entre punto y punto, se va a definir una línea recta. Si yo pongo aquí un eje coordenado, ¿verdad? Se me va a originar un triángulo rectángulo y todos los puntos, cualquiera de los que forman a la recta, van a tener el mismo ángulo y por ende la misma pendiente. Es a lo que la geometría analítica se refiere. Bueno, en base a esto, yo puedo definir que pues es una secuencia, una recta se forma por una secuencia de puntos, ¿verdad? Dentro de la cual pues cada punto tiene la misma dirección, el mismo ángulo, la misma pendiente. Recuerden que la pendiente es una razón entre el cateto opuesto y el adyacente, llamada tangente. Entonces, eh, vamos a pasar, después de este concepto, vamos a pasar a reducir la ecuación de la línea, de lo que es una recta desde el punto de vista de la geometría analítica, recordando cómo se calcula la distancia entre dos puntos, ¿verdad? El punto 1 tiene una abscisa x1 que podemos definir aquí. Este es x1 y este es un punto conocido, ¿verdad? Tiene también una ordenada en y1. Aquí la podemos poner. X1, Y1. Es un punto conocido de la recta. Y este punto que ustedes ven aquí es un punto X, Y, uno de los miles que forman a la recta. Pero pues supongan que elegí ese de los miles que la forman. Elegimos un punto cualquiera de la recta. Este es un punto conocido X1, Y1. Y este es un punto cualquiera de los de la recta. Entonces veo, ¿verdad?, que la abscisa x1 pertenece al punto x1 con la ordenada y1 perteneciente al mismo punto. Pero también tenemos otra coordenada en x que corresponde a
el punto cualquiera de la recta, que es X, es este de aquí hasta acá, y también tenemos, ¿verdad?, a la coordenada Y del punto cualquiera. Y aquí tenemos, igual que acá, Y1, ¿verdad?, correspondiente a este punto. Entonces, recordando lo que es la distancia entre dos puntos, bueno, antes de pasar a eso, recordemos que se forma un triángulo rectángulo entre la horizontal del punto 1 conocido y la vertical del punto X, Y, X de la recta, cualquiera de la recta. Entonces, entre esta horizontal, esta vertical y la recta en cuestión, pues vemos que se forma un triángulo rectángulo y a su vez también se forma un ángulo alfa. ¿Qué podemos decir entonces o qué podemos hacer? Pues lo que me interesa a mí para poder deducir la ecuación de esta recta es el cateto adyacente que forma la recta con la horizontal, la horizontal y la vertical, ¿verdad? Y el cateto opuesto. Y hacemos exactamente lo mismo que en distancia entre dos puntos. La parte mayor menos la parte menor es un incremento en X, que nada más me interesa el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente sería delta X, que sería la parte mayor menos la parte menor, que sería X menos X1. Eso correspondería al cateto adyacente. Si hago lo mismo en el cateto adyacente, lo mismo que hago en el cateto adyacente, ahora lo voy a hacer en el cateto opuesto, porque nada más me interesa el cateto opuesto. ¿Cómo lo hago? Pues de la misma forma, ¿verdad? Delta Y, en vez de ser delta X, pues aquí como es la vertical, el eje de las ordenadas, entonces vamos a decir que el incremento es Y, es igual a la parte mayor, ¿verdad? Y de la coordenada del punto X, Y, menos Y1. Pues sería Y menos Y1, denotando así el incremento en Y. Ya tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues de las fórmulas trigonométricas hay una que me permite calcular la ecuación de la recta, que es la tangente del ángulo alfa. ¿Qué es la tangente del ángulo alfa? Recordando sus conocimientos de trigonometría, me dice que es el cateto opuesto, ¿verdad? El cateto opuesto entre el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, cateto opuesto, y que corresponde a delta Y, y el cateto adyacente correspondiente a delta X. Si yo sustituyo el cateto opuesto por lo que equivale en el incremento de Y, bueno, sería que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, pero es igual a delta Y. Delta Y entre el cateto adyacente, pero ¿quién es el cateto adyacente? Delta X. Pero la tangente de alfa es igual a lo que equivale cada incremento. Por ejemplo, el incremento en Y vale Y menos Y1. Entonces pongo Y menos Y1 dividido entre delta X. Pero delta X vemos que es X menos X1. X menos X1. Entonces la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y ya sustituyéndolo es una razón entre las coordenadas, ¿verdad? De las coordenadas y las coordenadas X en sus incrementos. Pero aquí, recordando un conocimiento de la clase anterior, del video pasado, llegamos a la conclusión de que la tangente del ángulo alfa era igual a la pendiente. ¿Y qué era la pendiente? Pues la relación o la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces la tangente de alfa es igual a la pendiente, denotada por m, ¿verdad? ¿Y qué es la pendiente? Pues la tangente del ángulo, que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿qué ecuación puedo obtener si sustituyo a la tangente de alfa por m, ¿verdad? Obtengo la ecuación de m es igual a y menos y1 entre x menos x1.
1. Aquí tenemos, ¿verdad?, la pendiente en función de las coordenadas en y y en x, en forma de razón. Pero si yo despejo el denominador al primer miembro y reacomodo los miembros, me quedaría la siguiente ecuación. Me quedaría que y menos y1 es igual a m, que multiplica a la diferencia de x menos x1, dándome por resultado la ecuación de la recta dado un punto conocido y pendiente dada. ¿Cómo puedo conocer la pendiente de una recta? En función de sus coordenadas, ¿verdad? En y, o sus ordenadas, y sus en el eje horizontal en x, o sus abscisas. Y esta es la ecuación de la recta, compañeros. La dejo unos momentos para que la analicen. Y esta es la ecuación general de la recta, una ecuación general. Ecuación particular es cuando ya le demos números a los puntos y a la pendiente. Es ecuación general de la recta. Vamos a ponerlo aquí. Es ecuación general de la recta. Porque sirve para calcular cualquier recta. Cuando ya demos valores al punto conocido y a la pendiente, ya se vuelve en un caso particular de una recta, ¿verdad? Sería ecuación particular de la recta cuando ya, digamos, ya le ponemos números a la pendiente y a la coordenada conocida. Analícenlo, véanlo bien, saquen sus conclusiones y nos vemos en el siguiente video.